Bienvenidos a Privatech Privacy Podcast, el primer podcast dedicado a la protección de datos de España, en el que hablaremos con diferentes especialistas del sector para conocer sus experiencias y las mejores prácticas que implementan para cumplir con la protección de datos en las empresas. Soy David Casellas, CEO y cofundador de Privatech, una plataforma que ayuda a las empresas con los crecientes retos relacionados con la privacidad y el cumplimiento de protección de datos. Y hoy tengo el placer de poder hablar con Rosa María Lago, DPO y subdirectora de seguridad de Mapfre España. Además, Rosa es licenciada en Derecho, DPO certificada por la Agencia Española de Protección de Datos y cuenta con amplia experiencia en formación, compliance, derecho penal de la empresa. Así, además, ha sido y es docente de diferentes másteres de protección de datos y compliance en diferentes universidades. Con lo cual, muchas gracias, Rosa, por estar hoy con nosotros. Es un placer estar aquí acompañándoos y charlando con vosotros. Perfecto, pues Rosa, mi primera pregunta siempre es un poco la misma. ¿Por qué la protección de datos, ¿no? En un campo como es el legal, que es tan extenso, ¿qué te llamó y qué te hizo decidirte para este campo? Pues mira, realmente en mi organización, en Mapfre, la seguridad está integrada en una seguridad 360, es decir, abarca diferentes aspectos que pretenden dar seguridad a toda la organización. Y dentro de esta organización de seguridad, yo empecé trabajando en el área de continuidad de negocio, que realmente, si lo pensamos, es una parte de la privacidad y protección de datos, porque pretende garantizar la disponibilidad de los datos. Y bueno, con la aprobación de la directiva ya en el año 2016, y con lo que tenía que afrontar la organización, me ofrecieron trabajar activamente en el proyecto de adecuación al RGPD, acepté y aquí sigo. Qué bueno. Te voy a preguntar precisamente por esto, porque tú has vivido una transición, la transición del LOPD con el RGPD. Yo te diría, ¿cuánto diferente son los dos mundos? ¿Y en qué has notado las grandes diferencias del LOPD al RGPD? Pues de la antigua LOPD, pero yo creo que a nivel europeo pasa igual con toda la normativa que llega de Europa. Pasamos de un sistema en el que realmente hay una clasificación del tipo de datos. Entonces tú decías, oye, tengo datos de nivel alto, medio, bajo, y las medidas de seguridad aplicables están perfectamente tasadas. Por lo tanto, la antigua LOPD se basaba en el cumplimiento estricto de la ley, como ocurría con la normativa de solvencia, por ejemplo, que tenemos las entidades aseguradoras. Bueno, pues tienes eh, N cuestiones en las que tienes que diversificar, invertir, y mientras lo cumplas, estás cumpliendo con la normativa y no tienes mayor problema. Bueno, el RGPD lo que vino fue hacer lo que venían haciendo y siguen haciendo otras normativas. Es decir, cambia absolutamente el esquema de un sistema tasado y obligatorio de medidas de seguridad, de registros obligatorios de ficheros de la Agencia Española de Protección de Datos, de un consentimiento tácito de los clientes, donde, oye, si no me decías que no, es que yo puedo hacer lo que quiera, a un sistema absolutamente novedoso, donde eres tú el que tienes que analizar tu propio riesgo, tus tratamientos, el tipo de datos que estás utilizando, las medidas de seguridad que consideras proporcionales a los riesgos que asumes, y responder en el caso de que haya algún incidente de esa diligencia que has tenido. Por lo tanto,
el cambio de panorama de la antigua Ley Orgánica de Protección de Datos a la regulación actual, el RGPD y la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, es un giro absoluto en cuanto a la privacidad, y desde luego supuso un reto para las organizaciones inmenso. Trabajamos activamente desde el 16 hasta mayo del 18, donde realmente pensábamos que acabamos y no sabíamos que es que empezamos y continuábamos en ese camino de riesgo. Fueron 2 años muy, muy intensos. Trabajamos activamente en el ámbito sectorial con UNESPA, que en ese sentido ha sido pionera en el estudio sectorial de tratamientos de datos. Trabajamos activamente en todos los grupos de trabajo en los que participaba la Agencia Española de Protección de Datos y con la Agencia Española de Protección de Datos, para llegar a la adecuación a esa nueva normativa que, insisto, fue un cambio absoluto de panorama de la privacidad, ¿no? Sin duda. Yo creo que aquí, además, estarás de acuerdo que el gran cambio es al usuario final, ¿no? Como tú decías, el consentimiento, dándole un poco el poder, ¿no? De me quieres contactar, no me quieres contactar, quieres tener datos, no quieres tener datos. Un poco me gustaría preguntarte sobre esta sensación o sensibilización. ¿Cómo has captado con este cambio de RGPD que el usuario final, el cliente, tiene la capacidad y la sensibilidad de ejercer sus derechos, o por lo menos de conocer sus derechos, ¿no? Evidentemente el RGPD lo que nos viene a dar a todos, ¿no? Y yo creo que esto es una cuestión fundamental: la soberanía de nuestros datos, el poder decidir para qué queremos que se utilice, con qué finalidades y con qué base de licitud, y para qué no. Y ese es el auténtico cambio que se produce. Realmente, como particulares, y yo creo que como DPO de MAPFRE España es lo que aplicamos. Oye, la soberanía de la voluntad sobre nuestros datos, sobre los míos en concreto, Rosa Lago. Yo quiero saber que me cuenten para qué se utilizan y me digan si quieren que lo utilice o no. Y los clientes, evidentemente, a lo largo de estos años, que ya llevamos algunos, poco a poco van tomando conciencia de los derechos que les asisten y los ejercen. Fíjate que nosotros, MAPFRE España, en los buzones del DPO, cada vez recibimos más consultas, solicitudes de aclaraciones. MAPFRE además tiene establecida una oficina corporativa de privacidad y protección de datos dedicada exclusivamente a la atención de los derechos de nuestros clientes, de nuestros clientes y de los que no son clientes si tienen algo que decirnos, ¿no? Por lo tanto, para nosotros, el respeto a los derechos de los clientes, al deber de informar y a la solicitud del consentimiento necesario es una premisa que no solamente estudiamos, sino que aplicamos de manera sistemática. Los clientes, o sea, si yo no voy a hablarte de estadísticas, ¿no? Pero cada año se vienen a duplicar, triplicar las consultas, las solicitudes, etcétera. Esto quiere decir
que la sociedad como tal y cada uno de nosotros estamos poco a poco entendiendo qué significa esta soberanía que tenemos sobre los datos, que es la finalidad fundamental de toda esta regulación. Efectivamente, y además como lo explicas, que además creo que queda clarísimo, va dentro de vuestros valores, ¿no? Porque al final es una forma más de servir, tanto como decías, al cliente como al que aún no es cliente o al que lo pueda ser, ¿no? Con lo cual creo que va dentro de los valores de las empresas el tratar y asegurarse precisamente de esta protección de datos. Yo creo que lo has explicado súper bien. En este aspecto, claro, Mapfre tiene millones de datos, trata millones de datos. ¿Cuáles son estos retos que tienes hoy y probablemente que sabes que tendrás mañana, cuando sobre todo la gente, como dices, es más consciente de estos derechos, ¿no? Con lo cual probablemente tenéis que esforzaros más o incluso, como has dicho, poner en marcha estos tipos de oficinas, ¿no? Con lo cual el reto que creéis que tenéis ahora o que podáis tener, ¿cuál crees que es el mayor? Me imagino que muchos retos, ¿eh? Pero fíjate que yo creo que el gran reto que tiene Mafre, como lo tienen las compañías aseguradoras, pero lo tiene la sociedad en general, es la digitalización. Es decir, realmente esta situación de pandemia que hemos vivido ha hecho que lo que era la transformación digital, lenta, segura, de repente desemboque en el mundo digital. Claro. Para mí es el mayor reto. Nosotros en Mafre lo afrontamos también aplicando de manera sistemática la privacidad desde el diseño. Es decir, todo el mundo sabemos que bueno, las empresas tienen que vender y tienen que comercializar y necesariamente lo tenemos que hacer porque vivimos de ello, pero hay que hacerlo dentro del respeto absoluto al derecho de las personas, ¿no? Entonces, tenemos instaurado desde la Dirección de Seguridad y de Privacidad y Protección de Datos la privacidad desde el diseño, de tal manera que nuestra organización, desde el minuto uno en el que innovación digital, transformación digital y cualquier otro área de la organización plantea un proyecto, estamos asesorando, determinando esos límites, ahorrándonos lo que implicaba trabajar sobre proyectos que luego había que modificar para aplicar. Entonces trabajamos intensamente en la privacidad desde el diseño y lo hacemos intensamente desde todas las áreas de seguridad, de tal manera que somos una parte más de ese mundo de transformación digital al que nos enfrentamos toda la sociedad y no solo nosotros como Mafre, las entidades aseguradoras, sino todas las empresas. Sin duda, y además, Rosa, me imagino que el teletrabajo y este clash que dices, ¿no? Esto que la pandemia nos ha traído, ya no sé si transformación o ya estamos todos transformados, ¿no? Pero sí que es verdad que me imagino que son pues más challenge. Y de hecho, mi pregunta siguiente, Iván, ya has pasado por encima, ¿eh? Pero me gustaría que indagaras, porque uno de los grandes challenges que siempre vemos en empresas y hablando con la gente es precisamente tú como departamento lo tienes muy claro y evidentemente tienes tus procesos. ¿Cómo conseguís que esta cultura, yo le llamaría casi, ¿no? Más que plan prácticamente, vaya a estos departamentos, que no os vean como los malos, que son los que no dejáis contactar a la gente o llamarles, y sobre todo cómo conseguís que esta cultura, me imagino también con formación, con más pedagogía, con departamentos tan dispares, porque hablamos desde marketing a customer success, evidentemente recursos humanos, ¿no? ¿Cómo conseguís de algún modo alinear todas estas sensibilidades también dentro de la empresa? Pues fíjate, lo conseguimos de una manera muy clara. Nosotros sabemos que tutelamos
la privacidad y la protección de datos, pero nuestra empresa, y yo te diría nuestro grupo, está directamente implicado a través de los distintos comités de privacidad y protección de datos. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros sabemos en el proyecto de adecuación, ahora también en el análisis de las siguientes adecuaciones que se pone en marcha, no es que el Departamento de Seguridad diga, oh, señores, hay que hacer esto, o esto no se puede hacer. No, es que se lleva el planteamiento a los diferentes comités de privacidad y protección de datos y a los comités de dirección, en los que participan todas las áreas implicadas. Tecnología, pues las áreas de clientes, comerciales, innovación, transformación digital, toda la organización es partícipe de estos proyectos. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es poner de manifiesto cuáles son las necesidades que hay que abordar, pero se asume desde cada una de las organizaciones de MAPFRE a nivel de dirección. Por lo tanto, aunque los DPOs no somos precisamente la fiesta de los departamentos de clientes, en mi organización lo tienen integrado como una parte del cumplimiento obligatorio que tenemos que hacer. Y esta es la manera en que se transmite a todas las partes de la organización y, por tanto, siendo un trabajo difícil, que lo es, yo lo que sí puedo decir es que no estamos solos, porque cada área de cada organización está directamente implicada en ello. ¿Y qué papel juega la formación en todo esto, ¿no? Porque es otra de estas cosas que nos encontramos, que igual falta formación más didáctica, no tanto regulatoria, ¿no? Y hemos visto en algunos casos cursos que hablan mucho de los artículos, de la regulación, del GDPR, y no tanto a veces de casos más prácticos, qué hacer, qué responder, cómo actuar ante ciertas cosas. ¿Cómo lo valoras y qué peso tiene, por ejemplo, en tu estrategia o en MAPFRE la formación a los empleados? Pues para MAPFRE es la estrategia fundamental. Imagínate las áreas de atención al cliente, de tecnología, de resolución de siniestros, es decir, necesitan la formación necesaria, y nosotros lo tenemos organizado en varios sistemas, es decir, nuestros departamentos de formación, que la verdad es que hay que reconocerles la labor, nos ayuda mucho. Fíjate, desde el inicio tenemos píldoras formativas, lo que le llamamos píldoras formativas, ¿no? Información que todos los empleados de la empresa tienen que conocer, adaptada a cada uno de los colectivos, ¿no? Y de realización obligatoria. Luego, además, tenemos instaurado un sistema de juegos y de recompensas, donde la formación entonces ya no es tan normativa, se basa más en casos prácticos, en el juego para recompensas, de tal manera que hace al empleado no enfrentarse a una cosa ahí inabordable que parece que no se va a acabar, sino con la realidad de los casos. Es decir, si tú estás en una oficina, ¿qué tendrías que hacer en esta situación, en esta otra, etcétera? Yo creo que la formación de los empleados, desde luego, y la formación de la sociedad
es la única manera de poder llegar a ese respeto a los derechos que cada uno de nosotros tenemos y que además yo me siento orgullosa de esa defensa de los derechos que tenemos. Sin duda y totalmente de acuerdo, Rosa, ¿eh? Volviendo al mundo COVID, al mundo pandemia que desgraciadamente estamos todos sufriendo de un modo u otro, ¿cómo has visto que haya podido cambiar las estrategias, sobre todo en el mundo como MAPFRE, ¿no? De aseguradoras, donde evidentemente los datos sensibles están, no sé si el orden del día o prácticamente en todo, ¿no? Lo que hacéis. Y aquí te diría, también lo sumaría en el teletrabajo, porque claro, me imagino que en un entorno controlado, oficinas, ordenadores, incluso vuestras bases de datos, algunas en local, haber hecho este cambio también os habrá entrañado algunos, ya no hablo solo de brechas de seguridad, ¿no? Sino otros retos en cuanto a seguridad, en cuanto a que los usuarios, vuestros empleados sepan cómo actuar en según qué casos. ¿Cómo ha sido este punto? La verdad es que el COVID ha supuesto para las empresas un auténtico reto desde el ámbito de la seguridad, cuando tú trabajas en un entorno perfectamente controlado que es el tuyo, eh, tienes tus medidas de seguridad instauradas y por lo tanto tus perímetros perfectamente asegurados. Cuando llegó el COVID, el teletrabajo lo que hace es que dispersa el riesgo pues por N.000 empleados que tenemos, ¿no? Entonces el panorama de la seguridad cambia. Y aquí nos enfrentamos aplicando medidas de seguridad, haciendo un despliegue auténtico, tanto en la adecuación al RGPD como al COVID. Millones de euros se ha gastado la compañía en garantizar esa seguridad y esa formación de los empleados. Es decir, nosotros en este momento tenemos instaurado hemos formado a todo el personal en el teletrabajo, las distintas formas de acceso. Además, en perimetrar para que no se puedan dar exfiltraciones. Es decir, el trabajo ha sido duro. Nosotros en MAPFRE partimos de la base, ¿no? Y en el área de la dirección de seguridad para la que yo trabajo es la premisa fundamental, ¿no? Que lo verdaderamente importante es la seguridad de las personas y eso garantizamos en primer lugar, es decir, la gente se tenía que ir a su casa fuera como fuera. Y a partir de ahí hicimos un despliegue que no te puedes imaginar, con lo cual el grado de seguridad en este momento nos permite decir que después de casi un año y medio hemos avanzado un camino infinito, ¿no? Totalmente. Y volviendo un poco a lo que comentabas, con estos cambios tan de repente, porque imagínate, yo creo que, no sé si es vuestro caso, pero otras empresas han hecho en un año lo que no habían hecho en 15 o en 20, ¿no? Porque al final, como decías, no había alternativa, ¿no? Pero eso también ha expuesto a algunas empresas, y me consta, ¿no? Que en vuestro caso también tuvisteis un ataque, un ciberataque, entre vosotras muchísimas. De hecho, aún hoy se está hablando del ataque o el ciberataque que tuvo el SEPE, ¿no? Con lo cual, todas estas grandes entidades, empresas, habéis sufrido y estáis probablemente en el punto de mira. Aquí creo que teniéndote a ti, además, que estás en un punto de seguridad, ciberseguridad, y que probablemente estuviste muy involucrada, si nos pudieras relatar qué es sufrir un ciberataque en, imagínate, una empresa con millones de datos como MAPFRE y además estar probablemente al pie del timón y tener que gestionar una situación así, creo que esto sería súper interesante.
Fíjate, yo creo para nosotros la verdad es que el año pasado fue un año de prueba constante, ¿no? La situación del ciberataque que hemos sufrido muchas compañías y que desgraciadamente en este momento se está multiplicando de una manera terrible, por no hablar de otro tipo de fraudes, de phishing, de más. El, el, la seguridad del ciberataque, o sea, la situación del ciberataque es una de la sospecha de que has tenido un ciberataque, pues es terriblemente complicada. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo actuó Mafre eh, desde el inicio, desde que tuvimos una mínima certeza de lo que nos estaba pasando? Lo primero que hicimos, nuestro presidente, nuestro CEO, fue hacerlo público. Es decir, yo creo que estamos expuestos, estamos todos expuestos. Y ante esta situación uno puede abordarlo de diferentes maneras. La nuestra fue clara: hacer público, hacer público directamente a la sociedad en general de la situación que estábamos sufriendo, comunicarlo de manera inmediata a los reguladores, supervisores, a todos los organismos, el INCIBE, etcétera, implicados para, por una parte, solicitar la ayuda y por otra parte, para dejar claro que a partir de ese momento nuestro despliegue, nuestra medida de seguridad iba dentro de la situación en la que dijimos: sí, estamos teniendo una brecha y ahora vamos a solucionarlo. Realmente, gracias a Dios, bueno, gracias a Dios, ya que Mafre lleva muchos años trabajando en la seguridad, en las infraestructuras, en la disponibilidad. Realmente los daños en cuanto a la privacidad y protección de datos han sido inexistentes. En cuanto a la resolución del incidente también, y pues hemos superado una prueba importante que también nos ha enseñado. Yo creo que las empresas en general, ante este tipo de situaciones, lo que tienen, yo no voy a decir que nuestro modelo sea el mejor, pero sí creo que en este momento de ciberdelincuencia, la mejor manera de afrontar una situación de este tipo es la transparencia, la comunicación, mientras evidentemente tienes a todo tu ejército solucionando la brecha, ¿no? Entonces, realmente eh, que lo pasamos mal, te diré que muy mal, pero que la resolución consideramos acorde, que hicimos todo aquello que pudimos y mucho más para zanjar el incidente, que hace poquito tenemos la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos archivando actuaciones en la que dice de manera clara que Mafre tenía las medidas adoptadas en proporción al riesgo que teníamos.
Yo creo que además, volviendo, Rosa, a lo que comentabas al inicio de los valores, ¿no? Aquí claramente ha vuelto a mostrar Mapfre el valor de la transparencia de la comunicación, la importancia del cliente y de los datos y, evidentemente la agencia os da la razón y lo que comentabas, ¿no? Yo creo que acabas de decir también una cosa muy importante y es cuando pasa algo así, porque en algunos casos vemos, ¿no? Que la gente igual no ve el valor o la necesidad de ponerse a cumplir hoy. El problema es si tienes algo así, probablemente te arrepentirás. ¿Qué dirías tú a estos responsables, probablemente legales, que les cae un poco el problema de decir, ahora soy el DPO, pero tengo 30 frentes, no sé por qué debería ahora darle prioridad a tener un buen plan, unas buenas medidas de seguridad, ¿no? A lo que al final sería la protección de datos. ¿Qué les dirías el por qué hacerlo ahora y no mañana? Y segundo, ¿qué tip les darías para empezar? Porque también vemos mucha gente que dice, es que no sé cómo empezar, hay tanto trabajo, ¿no? Que cómo empiezo. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que hacer todas las empresas es tener claro que no estamos viviendo acontecimientos puntuales, no es algo que hoy te ha pasado a ti y, joder, pues a ver cómo te defiendes. Yo creo que la visión más realista es la de contemplar el escenario de que un día u otro te va, te va a tocar a ti. Entonces, esto entra dentro de plano, ¿no? En el tema de lo que es la continuidad del negocio. Tienes que dibujar el escenario como si fuera cierto y aplicar todas aquellas medidas que tomarías si realmente te estuviera pasando. Nosotros realmente llevamos haciendo simulacros de escenarios de crisis. Mafre, años y años y años en los que hemos ido aprendiendo caminos que luego nos han permitido eh, eh, poder afrontar estas situaciones. Yo lo que recomendaría a la gente es, señores, dibujen el escenario, porque les va antes o después, les va a llegar. Y si les llega, y si les cifra sus bases de datos, y si les cifra sus ordenadores, y si no han puesto medidas que impidan la exfiltración de datos, estas situaciones pueden acabar con su compañía. Entonces, para mí es tan claro como hacer un repaso de los ciberataques que llevamos sufriendo las entidades. No hace falta que te remontes mucho, solamente al 2020. Sin duda. Y Rosa, ya vamos acabando. La verdad es que es súper interesante. Se ve que hay mucha guerra detrás, y mucha experiencia con muchos casos y probablemente muy diferentes cada uno de ellos. Yo te diría, ¿cómo haces para mantenerte al día? Porque además es un sector cambiante, ¿no? Nuevas regulaciones. Brasil sacó la suya, los cookies han cambiado ahora otra vez, tenemos el Privacy Shield, transparencias internacionales. ¿Cómo te mantienes al día? Y una vez más, ¿qué tip darías a la gente, como te decía antes, para estar preparados para lo que va viniendo, para estar siempre un poco pues, en forma, vamos a decir, ¿no? En lo que es protección de datos. Claro, fíjate, yo me mantengo al día en formación constante. Es decir, yo creo que todo el mundo que trabaja en el tema legal tiene claro que el estudio forma parte de su trabajo. Yo además tengo la fortuna que mi empresa es una cuestión que tiene claro para todos los empleados en todas las líneas, ¿no? Entonces, cada año hago formaciones nuevas, eh, no solo destinadas a actualizarme, sino también a enriquecer. Pues este año pasado
He estudiado el tema de peritos judiciales en protección de datos, las resoluciones sancionatorias de la Agencia Española de Protección de Datos, y este año estoy estudiando la confluencia con la 27.000. ¿Cuál es la manera de mantenerte al día? Por una parte, la formación constante, que es inevitable. Y luego hay otra manera muy fácil de mantenerte al día, y es analizar. Nosotros, ya te decía, que por una parte tenemos un organismo sectorial que es UNESPA, que trabaja activamente en esta actualización. Yo participo además en grupos de trabajo, pues en Autelsí, ¿no?, que está directamente analizando nuevas cuestiones, y luego la fuente de enriquecimiento más claro es la que te llega cada día de tu propia organización. Por lo tanto, la formación constante y el análisis de la situación de cada día, de lo que nos pasa a nosotros y de lo que le pasa al mundo, lógicamente. Totalmente. Rosa Lago, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu Placer. naturalidad y por toda la información. Yo creo que ha sido súper, súper interesante y espero que tengas un gran día y muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a vosotros por invitarme, David, un placer. Gracias.